Papá, por favor, no puedes hacer esto. Los gritos desesperados de Valeria Rivera cortaron el aire del hospital como cuchillos. Su padre, don Alberto Rivera, la tomó firmemente del brazo, mientras dos hombres de traje esperaban en silencio junto a la puerta de la habitación 512. El pasillo de cuidados intensivos del Hospital San Rafael olía a desinfectante y desesperanza, un aroma que se había vuelto familiar para Valeria en las últimas semanas desde que la empresa familiar había colapsado por completo. «No tenemos elección, mija», susurró Alberto con la voz quebrada por la vergüenza y la necesidad. «Es esto o perdemos todo. La casa, el negocio de tu abuelo, hasta nuestra dignidad». Sus manos temblaron mientras sostenía los papeles del matrimonio, documentos que habían sido redactados por los mejores abogados de la ciudad en menos de 24 horas. El plan era tan desesperado como inaudito. Casar a su hija de 23 años con Emilio Santander, el CEO viudo de Corporación Santander, quien llevaba 4 meses en coma tras un accidente automovilístico. Valeria miró a través del vidrio de la habitación y vio por primera vez al hombre que, según los papeles, se convertiría en su esposo en menos de una hora. Emilio yacía inmóvil sobre la cama hospitalaria, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. A sus 35 años, aún conservaba los rasgos definidos que lo habían convertido en uno de los empresarios más admirados del país. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado por las enfermeras, su barba recortada con precisión, como si esperara despertar en cualquier momento para una junta de directorio. «Los médicos dicen que es irreversible», murmuró el licenciado Mendoza, el abogado de la familia Santander, mientras revisaba por última vez los documentos. «Don Emilio no despertará jamás. Su padre, don Rafael Santander, necesita asegurar la sucesión de la empresa antes de que los accionistas extranjeros tomen control, y ustedes necesitan saldar la deuda de 2 millones de pesos antes del viernes». Era un intercambio de desesperaciones. Los Rivera obtendrían el dinero para salvarse de la ruina total, y la familia Santander mantendría el control de su imperio empresarial. La historia había comenzado 3 meses atrás, cuando la constructora Rivera e Hijos se declaró en bancarrota tras el colapso de sus principales inversiones inmobiliarias. Alberto había construido su vida sobre la herencia de su padre, pero una serie de decisiones equivocadas y la crisis económica habían convertido su pequeño imperio en una montaña de deudas. Los acreedores ya habían embargado la maquinaria pesada, los terrenos en construcción, y ahora venían por la casa familiar donde Valeria había crecido. ¿Desde dónde estás viendo esta historia tan desesperante? Valeria era ingeniera industrial recién egresada de la Universidad Nacional, una joven brillante que había planeado trabajar junto a su padre para modernizar la empresa familiar. Tenía sueños, proyectos, una relación de 3 años con Carlos, su novio de la universidad, quien no sabía nada de esta pesadilla que se desarrollaba entre las paredes del hospital. ¿Cómo explicarle que en unas horas estaría casada con un desconocido en coma? ¿Cómo decirle que su futuro había sido negociado como una propiedad más para saldar las deudas de su familia? «Valeria, escúchame», dijo Alberto suavizando la voz. «Es solo un papel. El hombre nunca despertará. Vivirás cómodamente, con una mensualidad generosa en una hermosa casa, y nosotros podremos reconstruir todo lo que perdimos». Sus ojos suplicaban comprensión, perdón, una esperanza de que su hija entendiera que no había otra salida. La empresa tenía más de 50 empleados que perderían su trabajo, familias completas que dependían de los Rivera desde hacía décadas, pero Valeria solo veía traición. ¿Cuándo había dejado de ser la hija adorada para convertirse en una moneda de cambio? ¿Cuándo su padre había decidido que su futuro valía menos que el dinero? Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras observaba al hombre inmóvil que pronto llevaría su apellido. No sabía nada de él, excepto que había enviudado 2 años atrás y que no tenía hijos. Una vida completa reducida a líneas en un monitor cardíaco y cifras en una cuenta bancaria. El reloj del pasillo marcó las 3 de la tarde. En 30 minutos,
El juez llegaría para oficializar el matrimonio más extraño en la historia legal del país. Valeria cerró los ojos y se preparó para caminar hacia un destino que jamás había elegido, sin saber que dentro de esa habitación silenciosa algo estaba a punto de cambiar para siempre. La ceremonia fue tan surreal como dolorosa. El juez Hernández, un hombre mayor de expresión severa, leyó los votos matrimoniales mientras Emilio Santander permanecía inmóvil en su cama de hospital. Las máquinas emitían sus pitidos constantes, marcando el ritmo de una vida que flotaba entre dos mundos. Valeria, vestida con un sencillo traje beige que había comprado esa misma mañana, se sentía como una actriz en una obra de teatro absurda. Valeria Rivera, ¿acepta usted como esposo a Emilio Santander en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Las palabras del juez resonaron en la habitación como sentencias. Valeria miró a su padre, quien asintió desesperadamente desde su silla junto a la ventana. Los abogados de ambas familias observaban con expresiones neutras, como si presenciar matrimonios con personas en coma fuera parte de su rutina diaria. «Acepto», susurró Valeria, sintiendo que las palabras le quemaban la garganta. No hubo anillos intercambiados, no hubo aplausos, no hubo fotografías familiares. Solo el sonido constante de los monitores médicos y el roce del papel, cuando el juez firmó los documentos que cambiaban para siempre el estado civil de dos personas que nunca se habían dirigido la palabra. Según las facultades que me confiere la ley, y dado el estado médico particular del novio, declaro que este matrimonio queda legalmente constituido. La tradición indica que la novia puede besar al novio para sellar la unión. El juez cerró su libro y miró a Valeria con una mezcla de profesionalismo y lástima. Era evidente que jamás había oficializado una ceremonia tan extraña. Valeria se acercó lentamente a la cama. El rostro de Emilio se veía sereno, casi angelical bajo la luz tenue de la habitación. Su piel tenía un color saludable que contrastaba con la gravedad de su estado. Los doctores habían explicado que su cuerpo estaba funcionando perfectamente. Era solo su conciencia, la que se había perdido en algún lugar inaccesible del cerebro tras el traumatismo. Un príncipe durmiente de los cuentos de hadas, excepto que no había amor verdadero que pudiera despertarlo. «No tienes que hacerlo», murmuró Alberto desde su asiento, notando la resistencia de su hija. Pero Valeria ya se había inclinado sobre la cama. Si iba a destruir su vida por dinero, al menos lo haría con la dignidad intacta. Cerró los ojos y rozó suavemente los labios de Emilio con los suyos. Fue un contacto breve, casi imperceptible, más un gesto ceremonial que un beso real. Pero en ese instante, algo extraordinario sucedió. Un temblor casi invisible recorrió el cuerpo de Emilio. Sus dedos, que habían permanecido inmóviles durante meses, se crisparon levemente. El monitor cardíaco aceleró su ritmo por unos segundos antes de volver a la normalidad. Valeria retrocedió inmediatamente, con el corazón palpitando. ¿Había sido su imaginación? ¿Una coincidencia médica? ¿Vieron eso?, preguntó, mirando alrededor de la habitación. Pero nadie más parecía haber notado nada inusual. El juez recogía sus papeles, los abogados conversaban sobre los siguientes procedimientos legales, y su padre revisaba los documentos del banco. Solo ella había sentido esa extraña conexión, ese momento en que el mundo se detuvo por una fracción de segundo. La doctora Morales entró en ese momento para revisar los signos vitales de Emilio. «Todo normal», anunció después de verificar los monitores. «Los pacientes en coma a veces tienen pequeños espasmos musculares involuntarios. No significa nada». Sus palabras sonaron convincentes, pero Valeria no logró sacudirse la sensación de que algo había cambiado en esos pocos segundos de contacto. Cuando salieron del hospital, ya siendo oficialmente la señora Santander, Valeria llevaba en su bolso las llaves de una mansión en Las Lomas que jamás había visto, y la promesa de una cuenta bancaria que resolvería todos los problemas financieros de su familia. También llevaba un nombre nuevo, un estatus social que no había buscado, y la imagen grabada en su mente de un hombre que, por un instante, había parecido reaccionar a su toque. Esa noche, Valeria
Mientras Carlos la llamaba sin que ella contestara y su padre celebraba discretamente el salvamento de la empresa familiar, Valeria se preguntó si había imaginado todo. Pero algo en su interior, una intuición femenina que no sabía explicar, le susurraba que el hombre en la habitación 512 no era tan inaccesible como todos creían. Si esta historia te está atrapando, comparte en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos conocer a nuestra comunidad internacional. Los días siguientes pasaron como un sueño extraño del cual Valeria no podía despertar. La mansión Santander era exactamente lo que esperarías de una familia multimillonaria. Techos altos, mármol importado, jardines diseñados por paisajistas europeos y un servicio doméstico que la trataba con una mezcla de respeto y curiosidad. Doña Carmen, la ama de llaves de 60 años que había trabajado para los Santander durante 3 décadas, fue la primera en recibirla con genuina calidez. «Señora Valeria», le dijo mientras le mostraba la habitación principal, «es usted la primera persona en 2 años que trae vida a esta casa». La habitación era espaciosa y elegante, con un balcón que daba a los jardines traseros. Todo estaba perfectamente ordenado, como si Emilio fuera a regresar en cualquier momento de un viaje de negocios. Sus trajes aún colgaban en el closet. Sus libros de administración seguían abiertos sobre el escritorio de caoba. «¿Cómo era él?», preguntó Valeria, tocando suavemente uno de los libros. «Antes del accidente, quiero decir». Doña Carmen sonrió con tristeza. «Un hombre bueno, trabajador. Después de que murió su primera esposa, se volcó completamente en el trabajo. Salía muy temprano y regresaba muy tarde. Esta casa se había vuelto tan silenciosa que a veces pensaba que era un mausoleo». Don Rafael Santander, el padre de Emilio, visitaba la mansión cada tarde para mantener informada a Valeria sobre los asuntos de la empresa. Era un hombre de 70 años, elegante y directo, que había construido su imperio desde una pequeña ferretería hasta convertirla en una de las corporaciones más importantes del país. A diferencia de lo que Valeria había temido, nunca la trató como una oportunista. «Mi nuera», le dijo durante su tercera visita, «quiero que sepas que entiendo perfectamente la situación. No fue una decisión fácil para ninguna de las dos familias». Estaban sentados en la biblioteca, rodeados de primeras ediciones y fotografías familiares. «Pero también quiero que sepas que mientras lleves el apellido Santander, serás tratada con el respeto que merece una hija de esta familia». Las visitas al hospital se volvieron rutinarias. Cada tarde, después de revisar los estados financieros de la empresa, don Rafael insistía en que aprendiera sobre el negocio familiar. Valeria conducía hasta el Hospital San Rafael. Al principio iba por obligación, sintiendo que era lo mínimo que podía hacer por el hombre cuyo nombre ahora llevaba. Pero gradualmente, algo cambió. La doctora Morales le explicó la condición médica de Emilio con detalle científico. Trauma cráneoencefálico severo con daño difuso. Las funciones básicas del cerebro funcionan correctamente, por eso respira sin asistencia y su corazón late normalmente. Pero la conciencia, esa chispa que nos hace quienes somos, está desconectada. ¿Puede escuchar?, preguntó Valeria durante una de sus visitas. «Me refiero, ¿hay alguna posibilidad de que sepa que estoy aquí?» La doctora se encogió de hombros. «La ciencia dice que no, pero he visto cosas extrañas en 30 años de medicina. Algunos familiares juran que sus seres queridos reaccionan a sus voces. No hay evidencia, pero tampoco hay explicación para todo lo que no entendemos del cerebro humano». Esa tarde, Valeria se quedó más tiempo del usual. Le habló a Emilio sobre su día, sobre la empresa, sobre los empleados que dependían de las decisiones que él ya no podía tomar. «Los números del trimestre están mejorando», le dijo, revisando los reportes que don Rafael le había dado. «La división de construcción residencial creció un 15%. Tu papá dice que es porque implementaste un sistema nuevo justo antes del accidente». Mientras hablaba, observó el rostro de Emilio buscando cualquier signo de reacción. Su piel había recuperado un tono más saludable en las últimas semanas y su cabello había crecido ligeramente. La barba, que las enfermeras mantenían perfectamente recortada, le daba un aire distinguido incluso en su estado inconsciente.
Era un hombre atractivo, no podía negarlo, pero más que eso, había algo en sus facciones que transmitía gentileza. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le preguntó acercando su silla a la cama. Tu papá me contó que cuando eras niño querías ser arquitecto, no empresario, que dibujabas casas en todos tus cuadernos escolares. Se detuvo, sintiendo que era absurdo hablarle a alguien que no podía responder, pero la soledad de los últimos días la impulsó a continuar. Yo también dibujaba casas cuando era pequeña. Mi papá me llevaba a las obras de construcción los fines de semana y yo me quedaba horas imaginando cómo sería vivir en esas casas una vez que estuvieran terminadas. Es raro que dos desconocidos compartamos el mismo sueño de infancia. Extendió la mano y tocó suavemente la de él. Tal vez en otras circunstancias habríamos sido buenos socios. Fue en ese momento cuando sucedió de nuevo. Los dedos de Emilio se movieron casi imperceptiblemente, apenas una contracción muscular, pero suficiente para que Valeria lo sintiera. Esta vez no dudó de lo que había percibido. Miró hacia la puerta para asegurarse de que estuvieran solos. Luego se inclinó más cerca. Emilio, susurró, si puedes escucharme, mueve tu mano otra vez. Esperó, conteniendo la respiración, sintiendo el latido de su propio corazón en los oídos. Y entonces, lenta pero inequívocamente, los dedos de él volvieron a moverse. El descubrimiento la llenó de una mezcla de emoción y terror. ¿Qué significaba esto? Estaba despertando gradualmente. ¿Debía decirle a los médicos? Durante el camino de regreso a casa, su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Decidió que necesitaba más evidencias antes de alarmar a nadie, especialmente porque las implicaciones eran enormes. Si Emilio estaba consciente pero no podía comunicarse, ¿qué había estado pensando durante todos estos meses? Sabía que estaba casado con una desconocida. Las siguientes visitas se convirtieron en experimentos cuidadosos. Valeria le hablaba sobre diferentes temas y observaba cualquier reacción física. Le leyó noticias de la empresa, capítulos de novelas, incluso le puso música clásica en su teléfono. Las respuestas eran sutiles pero consistentes. Un temblor en los párpados cuando mencionaba a su padre, un leve cambio en la respiración cuando hablaba de la empresa, pequeños movimientos en los dedos cuando le leía poesía. «Creo que estás ahí dentro», le dijo una tarde tomando su mano entre las suyas. «No sé qué te mantiene atrapado, pero siento que luchas por salir». Era una conversación unilateral que se había vuelto sorprendentemente íntima. Valeria había comenzado a contarle cosas que jamás había compartido con nadie. Sus sueños de independencia económica, sus temores sobre el futuro, incluso su culpa por haber aceptado casarse con él por dinero. «Mi novio Carlos me llamó ayer», le confesó. «Quiere saber por qué no contesto sus mensajes. ¿Cómo le explico que estoy casada con un hombre que ni siquiera conocía hace un mes? ¿Cómo le digo que cada día que paso aquí contigo siento menos ganas de responderle?» Se detuvo, sorprendida por su propia honestidad. ¿Cuándo había comenzado a ver estas visitas como algo más que una obligación? La rutina se había vuelto extrañamente cómoda. Por las mañanas, Valeria trabajaba con don Rafael, aprendiendo los aspectos básicos de la administración empresarial. Tenía una mente analítica natural que impresionó al anciano. «Tienes instintos comerciales», le dijo después de revisar su análisis de un proyecto de expansión. «Mi hijo eligió bien, aunque no lo supiera en ese momento». Por las tardes, sus horas en el hospital se extendían cada vez más. Había traído libros de arquitectura de la biblioteca de la mansión y se los leía a Emilio, describiendo planos y diseños en detalle. «Este es un proyecto de Frank Lloyd Wright», le explicaba sosteniendo el libro abierto frente a él. «¿Ves cómo integra la construcción con el paisaje natural? Pensé que te gustaría, considerando que tu oficina tiene esas enormes ventanas que dan al jardín». Una tarde, mientras le mostraba fotografías de construcciones sustentables en su tablet, notó algo diferente. Los ojos de Emilio, aunque cerrados, se movían rápidamente bajo los párpados, como si estuviera en fase REM del sueño. Pero llevaba meses sin mostrar patrones normales de sueño. Era otra señal de que algo estaba cambiando. «Doctora Morales»,
le preguntó esa misma tarde. ¿Es normal que un paciente en coma tenga movimiento ocular rápido? La médica frunció el ceño. ¿Cuándo observó eso? Hoy mientras le leía. La doctora revisó los registros de las últimas semanas. Sus signos vitales han estado más activos últimamente. Nada preocupante, pero sí diferente. A veces el cerebro encuentra maneras de sanar que no entendemos completamente. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó en el balcón de su habitación, mirando las luces de la ciudad y pensando en la extraña dirección que había tomado su vida. Hace un mes era una ingeniera desempleada cuya mayor preocupación era encontrar trabajo. Ahora era la esposa de un millonario en coma, aprendiendo a administrar un imperio empresarial y sintiéndose extrañamente conectada con un hombre al que técnicamente acababa de conocer. Su teléfono vibró con otro mensaje de Carlos. Val, por favor, necesito saber qué está pasando. Te amo y me preocupas. Solo dime que estás bien. El mensaje la llenó de una culpa familiar, pero también de una claridad inesperada. Carlos representaba su vida anterior, planes que habían sido hechos cuando era una persona diferente. Pero ¿qué representaba Emilio? ¿Una responsabilidad? ¿Una oportunidad? ¿O algo completamente distinto que aún no tenía nombre? La respuesta llegó al día siguiente, cuando entró en la habitación del hospital y encontró algo que cambiaría todo para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comparte tu país en los comentarios. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece por todo el mundo. Emilio tenía los ojos abiertos. Valeria se detuvo en seco en la puerta de la habitación 512, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se desmayaría. No era su imaginación, no era un espasmo muscular involuntario. Los ojos color café de su esposo estaban completamente abiertos, enfocados, conscientes, y la estaban mirando directamente a ella. «¿Emilio?», susurró, dejando caer la bolsa con libros que llevaba. Se acercó lentamente a la cama, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el milagro que estaba presenciando. «¿Me puedes escuchar?». Los labios de él se movieron con dificultad, como si hubiera olvidado cómo formar palabras después de meses de silencio. Su voz, cuando finalmente salió, era ronca, pero inconfundiblemente real. «Val, Valeria». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ella sin que pudiera controlarlas. «Dios mío, estás despierto». Se acercó más, instintivamente tomando su mano. «Tengo que llamar a la doctora, a tu papá, a...». «No», murmuró él, apretando débilmente sus dedos. «Espera, por favor». Su mirada era intensa pero confundida, como si estuviera tratando de procesar meses de información perdida en unos pocos segundos. «¿Cuánto tiempo?». «4 meses», respondió Valeria, sentándose al borde de la cama. «Estás en el Hospital San Rafael. Tuviste un accidente automovilístico». Se detuvo, dándose cuenta de que había información mucho más complicada que compartir. «Emilio, hay muchas cosas que necesitas saber, pero ahora mismo lo importante es que...». «Estás casada conmigo», la interrumpió él, sorprendiéndola. Sus ojos mostraron una chispa de algo que podía ser humor o ironía. «Lo sé». Valeria se quedó boquiabierta. «¿Cómo es posible que sepas eso?». Emilio intentó incorporarse, pero sus músculos protestaron después de meses de inactividad. Valeria lo ayudó, acomodando las almohadas detrás de su espalda. «Podía escuchar», explicó con esfuerzo. «No podía hablar, no podía mover, pero escuchaba todo. Las conversaciones de los médicos, las visitas de mi padre, el día de la boda». Hizo una pausa, mirándola con una expresión que era difícil de interpretar. «Escuché tu voz todos los días». El impacto de sus palabras la golpeó como una onda. «Todos estos días, cuando te hablaba, cuando te leía, cuando me contabas sobre tu día, sobre la empresa, sobre tus sueños de ser arquitecta». Su voz se fortalecía gradualmente. «Cuando me leías poesía y creías que nadie te escuchaba. Cuando me confesaste que te sentías culpable por casarte conmigo por dinero, pero que cada día te sentías menos culpable». Valeria se sonrojó intensamente. Todas esas conversaciones íntimas, todos esos momentos en que había bajado la guardia creyendo que hablaba con alguien inconsciente, él había estado ahí,
consciente de cada palabra, cada silencio, cada lágrima. Emilio, yo no sabía qué hacer. Mi familia estaba en bancarrota, tu padre necesitaba proteger la empresa. Comenzó a explicar, pero él levantó una mano temblorosa para detenerla. Lo sé, dijo con suavidad, y no te culpo. De hecho, creo que me salvaste la vida. Sus ojos se suavizaron. Los primeros días después del accidente, parte de mí quería rendirse. El dolor, la oscuridad, la sensación de estar atrapado. Era más fácil dejarse ir. Pero entonces apareciste tú. Valeria sintió una mezcla de emoción y confusión. Pero yo no hice nada especial, solo estaba ahí. Exactamente, murmuró Emilio. Estabas ahí cuando nadie más estaba. No porque me amaras, no porque me conocieras, sino porque decidiste que era lo correcto. Eso significó más de lo que imaginas. Se detuvo, como si estuviera reuniendo fuerzas para algo importante. Valeria, necesito que sepas algo. Durante todos estos meses, la única razón por la que luché por volver fue tu voz, tu presencia, la manera en que me hablabas como si fuera una persona real, no solo un cuerpo en una cama. Las palabras la conmovieron tan profundamente que tuvo que voltear la cara para ocultar las lágrimas. ¿Cómo era posible que dos desconocidos hubieran desarrollado una conexión tan profunda en circunstancias tan imposibles? Hay algo más, continuó él, y su tono se volvió más serio. Escuché las conversaciones que no sabías que estaba escuchando, las preocupaciones de mi padre sobre los inversionistas extranjeros, los planes para dividir la empresa si yo no despertaba, las presiones financieras que llevaron a tu familia a aceptar este matrimonio. La miró directamente a los ojos. Si quieres el divorcio ahora que estoy despierto, lo entenderé completamente. La pregunta la tomó por sorpresa. En todos los escenarios que había imaginado, nunca había considerado que él podría ofrecerle una salida. ¿Tú quieres el divorcio? Emilio tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. No, pero quiero que tengas la opción de elegir, ahora que sabes quién soy realmente. Antes de que Valeria pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. La doctora Morales entró para su ronda de revisión rutinaria y se detuvo en seco al ver a Emilio consciente y sentado en la cama. «¡Dios santo!», exclamó corriendo hacia ellos. «¿Cuándo despertó? ¿Por qué no me llamaron inmediatamente?». Comenzó a revisar sus signos vitales con manos temblorosas por la emoción. Esto es extraordinario. Después de 4 meses, las posibilidades de recuperación completa eran prácticamente nulas. «Doctora», dijo Emilio con voz clara, ¿podrían darnos unos minutos más antes de que comience el circo médico? Hay cosas importantes que necesito discutir con mi esposa. La palabra esposa sonó diferente ahora que salía de sus labios conscientemente. La doctora Morales asintió, claramente emocionada pero profesional. Le doy 10 minutos, pero después necesito hacer exámenes neurológicos completos y tengo que llamar a su padre inmediatamente. Cuando se quedaron solos de nuevo, Emilio tomó las manos de Valeria entre las suyas. ¿Tu respuesta?, preguntó con suavidad. Valeria lo miró a los ojos, esos ojos que habían permanecido cerrados durante meses, pero que ahora brillaban con una inteligencia y calidez que la desarmarían por completo. Emilio, hace un mes yo era una desconocida que se casó contigo por desesperación, pero estos días, escuchándome cada tarde, conoces partes de mí que nadie más conoce. Y yo he llegado a conocerte también, de una manera que nunca imaginé posible. Se detuvo, buscando las palabras correctas. No sé si esto es amor, pero sé que cuando pensé en la posibilidad de que nunca despertaras, sentí una pérdida que no esperaba. Sé que cuando Carlos me llama, ya no siento lo mismo de antes, y sé que ahora mismo, mirándote a los ojos por primera vez, siento algo que definitivamente no es solo agradecimiento o culpa. Emilio sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Valeria había visto en su rostro. ¿Quieres intentar conocernos de la manera tradicional esta vez? Citas, conversaciones cara a cara, descubrir si lo que construimos en esos momentos silenciosos
¿Puede funcionar en el mundo real? Me gustaría mucho, respondió ella, sintiendo una ligereza en el pecho que no había experimentado en meses. Justo entonces, la puerta se abrió de nuevo y don Rafael Santander entró apresuradamente, seguido por la doctora Morales y dos enfermeras. Al ver a su hijo consciente y sonriendo, el anciano se detuvo en seco, con los ojos llenos de lágrimas. «Emilio», murmuró acercándose lentamente, como si temiera que fuera una ilusión. «Hola, papá», respondió Emilio, extendiendo una mano temblorosa hacia su padre. «Siento haberte preocupado tanto tiempo». El abrazo entre padre e hijo fue uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria para siempre. Valeria se apartó ligeramente para darles privacidad, pero Emilio la llamó sin soltarle la mano. «Papá», dijo con voz clara, «quiero que sepas que Valeria me salvó la vida. No médicamente, sino de una manera que importa más. Y quiero que sepa que nuestro matrimonio, que comenzó por necesidad, va a continuar por elección». Don Rafael miró a su nuera con una expresión de profundo respeto y gratitud. «Hija mía», le dijo, «siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé que serías exactamente lo que mi hijo necesitaba para volver a nosotros. Dale like a este video si te emocionó este momento tan especial. Y no te vayas aún, porque la historia de Valeria y Emilio apenas está comenzando». 6 meses después, la Corporación Santander celebraba el lanzamiento de su nueva división de arquitectura sustentable con una elegante recepción en los jardines de la mansión familiar. Las luces doradas se reflejaban en las fuentes de mármol mientras ejecutivos, arquitectos y socios de negocios se mezclaban entre conversaciones sobre innovación y diseño ecológico. Pero para Valeria, el momento más significativo no era la celebración empresarial, sino la pequeña placa dorada junto a la entrada principal que leía: Santander and Santander, Arquitectos Asociados. «¿Nerviosa?», preguntó Emilio, acercándose por detrás y rozando suavemente su hombro. Su recuperación había sido completamente exitosa, sin secuelas neurológicas permanentes. Los médicos lo llamaban el milagro del Hospital San Rafael, aunque él insistía en que no había sido un milagro médico, sino el poder de una conexión humana verdadera. «Un poco», admitió Valeria, ajustando el vestido verde esmeralda que había elegido para la ocasión. «Hace 6 meses era una ingeniera desempleada. Ahora soy la cofundadora de una empresa de arquitectura. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona». Emilio tomó su mano, ese gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Es tu vida, Val. La elegiste, la construiste, te la ganaste». Su mirada se dirigió hacia el interior de la casa, donde se podían ver los planos arquitectónicos que habían diseñado juntos en los últimos meses. «Además, técnicamente empezaste a construirla antes de que yo despertara. Yo solo me sumé a tu visión». Era verdad. Durante las semanas posteriores a su despertar, mientras Emilio se recuperaba físicamente, habían descubierto que sus conversaciones unilaterales en el hospital habían sembrado las bases de algo extraordinario. Él había escuchado todas sus ideas sobre construcción sustentable, sus sueños de crear viviendas accesibles, sus planes para integrar tecnología verde en proyectos residenciales. Cuando finalmente pudieron hablar cara a cara, se dieron cuenta de que habían desarrollado una visión empresarial compartida sin siquiera proponérselo. «Señor y señora Santander», se acercó la arquitecta Elena Vázquez, una mujer de 50 años, reconocida internacionalmente por sus diseños ecológicos. «Felicidades por este lanzamiento. El proyecto de viviendas sustentables en Querétaro es exactamente lo que el país necesita». «Gracias, arquitecta Vázquez», respondió Valeria con la confianza que había desarrollado en los últimos meses. «Creemos que la construcción ecológica no debería ser un lujo, sino un estándar accesible para todas las familias». Mientras Elena y Emilio conversaban sobre certificaciones ambientales, Valeria observó a los invitados distribuidos por el jardín. En un rincón, don Rafael platicaba animadamente con los ingenieros del proyecto de Querétaro. Cerca de la fuente, doña Carmen supervisaba discretamente a los meseros, mientras sonreía con orgullo al ver cómo su niña Valeria
se había convertido en toda una empresaria. Pero la persona que más llamó su atención fue su padre, Alberto Rivera, quien conversaba con un grupo de posibles inversionistas sobre el renacimiento de Rivera e Hijos. La empresa familiar había sido completamente reestructurada, ahora especializada en construcción residencial de bajo impacto ambiental, trabajando como contratista principal para los proyectos de Santander and Santander. «Papá se ve feliz», comentó Emilio, siguiendo su mirada. «Se ve orgulloso», corrigió Valeria. «Creo que por primera vez en meses no se siente culpable por haber tomado la decisión que tomó». Hizo una pausa, reflexionando sobre el camino que los había llevado hasta este punto. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Al final él tenía razón, solo que ninguno de nosotros imaginó que las cosas resultarían así». La conversación fue interrumpida por don Rafael, quien se acercó con una copa de champaña en la mano y una sonrisa que no había perdido desde el día que su hijo despertó. «Hijos», dijo alzando su copa, «quiero hacer un brindis privado antes del discurso oficial». Emilio y Valeria tomaron sus copas y se acercaron. «Por las decisiones difíciles que tomamos cuando no teníamos otras opciones», comenzó el anciano. «Por los milagros que suceden cuando menos los esperamos, y por el amor que pueden hacer en las circunstancias más imposibles». Sus ojos se humedecieron levemente. «Valeria, cuando aceptaste casarte con mi hijo, salvaste mucho más que una empresa. Salvaste una familia». Los tres brindaron en silencio, conscientes del peso simbólico de ese momento. Habían recorrido un camino extraordinario desde aquella tarde desesperante en el hospital, cuando un matrimonio de conveniencia había parecido la única salida para dos familias en crisis. «Atención, por favor». La voz de Emilio resonó sobre el murmullo de la fiesta. Los invitados se reunieron en el área principal del jardín mientras él tomaba el micrófono. «Gracias a todos por acompañarnos en el lanzamiento de Santander and Santander. Esta nueva empresa representa más que una diversificación de negocios. Representa la creencia de que podemos construir un futuro mejor para las próximas generaciones». Valeria lo observó hablar con la seguridad natural de alguien nacido para liderar, pero también con la humanidad de quien había enfrentado su propia mortalidad. Los meses en coma lo habían cambiado de maneras que solo ella conocía completamente. Era más reflexivo, más consciente del valor del tiempo, más interesado en proyectos que tuvieran un impacto positivo duradero. Sin embargo, continuó Emilio, nada de esto habría sido posible sin mi socia y esposa, Valeria Santander. La miró directamente, y en sus ojos ella vio el mismo amor que había crecido lentamente durante sus conversaciones de hospital, ahora florecido completamente en la vida real. Ella creyó en estos proyectos antes de que yo pudiera siquiera participar en su diseño. Ella creyó en mí cuando yo estaba perdido, y ahora construimos juntos lo que ninguno de los dos habría podido crear solo. Los aplausos llenaron el jardín, pero para Valeria el mundo se había reducido a la mirada de su esposo. Habían pasado por la experiencia más extraña posible para una pareja: conocerse a través del silencio, enamorarse a través de conversaciones unilaterales, comprometerse con un futuro cuando uno de ellos no podía ni siquiera responder. Pero ahora, de pie bajo las estrellas con la vida que habían elegido conscientemente, extendiéndose ante ellos, Valeria entendió algo fundamental sobre el amor verdadero. No siempre llega de la manera que esperas. A veces nace de la obligación y crece hasta convertirse en elección. A veces comienza con un beso que debería haber sido ceremonial, pero que despierta algo mucho más profundo. A veces florece en el lugar más imposible, el espacio entre dos corazones que aprenden a latir al mismo ritmo. Cuando la fiesta terminó y los invitados se despidieron, Emilio y Valeria caminaron de la mano hacia la casa. En el balcón de la habitación principal, la misma donde ella había pasado tantas noches preocupándose por el futuro, se detuvieron a mirar la ciudad iluminada. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Emilio, rompiendo el silencio cómodo que había entre ellos. Valeria consideró la pregunta seriamente. «¿De casarme contigo por dinero? No. ¿De enamorarme de ti mientras estabas en coma? Tampoco. ¿De elegir quedarte conmigo cuando despertaste? Nunca.
Se volvió hacia él sonriendo. ¿Y tú? Me arrepiento de una sola cosa, respondió él, acercándola hacia sí, de haber perdido 4 meses de conversaciones cara a cara contigo. Pero considerando que esos meses me permitieron conocer tu alma antes que nada más. La besó suavemente. Creo que incluso eso sucedió exactamente como tenía que suceder. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas reflejadas, y la brisa nocturna traía el aroma de los naranjos en flor del jardín. Era una noche perfecta para 2 personas que habían aprendido que los finales felices no siempre llegan como los planeas, sino como los mereces. Y mientras se dirigían hacia su habitación, Valeria pensó en todas las mujeres que tal vez en ese momento estaban enfrentando decisiones imposibles, sacrificando sueños por necesidad o sintiendo que sus vidas habían tomado direcciones que jamás eligieron. Su historia era para ellas un recordatorio de que a veces los caminos más difíciles nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Gracias por acompañarnos en esta historia extraordinaria de Valeria y Emilio. Si te conmovió este relato sobre cómo el amor puede nacer en las circunstancias más inesperadas, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. Comparte en los comentarios la palabra despertar, junto con el país desde donde nos estás viendo, para saber que llegaste hasta el final de esta historia tan especial. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando esos momentos extraordinarios que cambian vidas para siempre.